Muchísimas gracias, doctor Raúl Carrillo Esper. Me siento muy honrado por estar aquí con ustedes en este foro tan relevante, de tanta trascendencia. Eh, yo quisiera empezar haciendo una reflexión sobre el hecho de que evitar un conflicto nuclear entre las grandes potencias es una cuestión vital. Pero impedir un cataclismo climático también es de la mayor trascendencia. El cambio climático afecta ya nuestra capacidad de producir alimentos, tener trabajo y gozar de salud, por lo que se debe actuar con urgencia para evitar sus efectos. Eh, por fortuna existe un marco jurídico internacional de gobernanza climática, como es la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París. Este último acuerdo establece metas obligatorias de reducción de gases de efecto invernadero, como son el dióxido de carbono y el metano, que son los principales causantes del calentamiento del planeta. Los objetivos del desarrollo sustentable de Naciones Unidas refuerzan los acuerdos anteriores. Es posible salvar al planeta, pero existen signos alarmantes. La peor sequía en Europa en 500 años ha reducido los niveles de sus ríos, ocasionando pérdidas en la producción de alimentos y descubriendo restos arqueológicos ominosos, aumentando el costo de la energía por encima de lo ocasionado por la guerra en Ucrania. China se encuentra en medio de su peor sequía jamás registrada, secándose partes del río Yangtze, afectando su generación de energía, mientras que la provincia de Qinghai sufre inundaciones severas. En Estados Unidos se registran fuertes inundaciones en el sudeste y se sufre una grave sequía y olas de calor intensas en el oeste. En el sur de Asia, además de intenso calor, se han tenido inundaciones y deslizamientos de tierra en Pakistán, India, Bangladesh, ocasionando numerosas muertes y migraciones forzadas de cientos de miles de personas. La agricultura está sufriendo, generando inseguridad alimentaria. Estos extremos deberían reforzar la lucha contra el cambio climático, pero el pánico global por el costo de la energía ha llevado a una mayor extracción de combustibles fósiles y a la reactivación de plantas nucleares. La crisis energética hoy podría acelerar la transición hacia las energías renovables, pero el tiempo apremia. China genera 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que Estados Unidos genera el 14%. Los demás principales emisores son la Unión Europea, India, Rusia y Japón. La cooperación entre todos es fundamental para evitar la catástrofe. El mundo está distraído con conflictos político-militares y se está postergando la lucha contra el cambio climático. Es imperativo que China y Estados Unidos tomen la iniciativa y eviten una catástrofe nuclear, pero que también eviten una tragedia climática. El cambio climático se refiere a cambios a largo plazo en las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, pero desde 1800 las actividades humanas han sido el principal impulsor del cambio climático. Principalmente debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, que generan emisiones de gases de efecto invernadero que atrapan el calor del sol, elevando temperaturas. Las emisiones de gases de efecto invernadero incluyen emisiones que provienen del uso de gasolina para automóviles o carbón para calentar edificios. La tala de bosques también puede liberar dióxido de carbono. Los vertederos de basura, que son una fuente importante de emisiones de metano. La industria del transporte, la construcción, la agricultura y el uso de la tierra se encuentran entre los principales emisores. La Tierra es hoy aproximadamente 1.1 grados centígrados más cálida de lo que era a fines de 1800. La última década fue la más cálida jamás registrada. Las consecuencias del cambio climático incluyen sequías intensas, escasez de agua, incendios severos, aumento del nivel del mar, inundaciones, derretimiento del hielo polar, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. El cambio climático puede afectar nuestra salud,
la capacidad para cultivar alimentos, de tener vivienda, de tener seguridad y de tener trabajo. Algunos son más vulnerables a los impactos climáticos, como son las personas que viven en pequeñas naciones insulares y en países en desarrollo. El aumento del nivel del mar y la intrusión de agua salada han hecho que comunidades enteras se reubiquen y las sequías prolongadas corren el riesgo de generar hambruna. Se espera que aumenten los refugiados climáticos de manera significativa. Miles de científicos están de acuerdo en que limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1.5 grados centígrados nos ayudaría a mantener un planeta habitable. Sobre la base de las tendencias actuales, se proyecta que el calentamiento global alcanzará alrededor de 3.2 grados centígrados para fines del siglo. Los 10 países con mayores emisiones contribuyen con el 68% de las emisiones mundiales. Todos deben tomar medidas climáticas, pero estos países tienen una mayor responsabilidad de actuar primero. Aquí en la tabla tenemos los 10 países que producen más emisiones. Tenemos a China, Estados Unidos, la India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Indonesia. Tenemos un marco global y acuerdos para guiar el progreso en la gobernanza climática, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las otras convenciones, acuerdos que hemos mencionado. El Acuerdo de París es un instrumento fundamental. El cambio climático es emergencia mundial, requiere la cooperación a todos los niveles. Para abordar el cambio climático y sus impactos negativos, los líderes mundiales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP21 en París, alcanzaron un gran avance el 12 de diciembre del 2015, el histórico Acuerdo de París. El acuerdo establece objetivos a largo plazo para guiar a todas las naciones, reducir sustancialmente las emisiones globales de gases de efecto invernadero, para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 grados centígrados, al tiempo que se persiguen los esfuerzos para limitar el aumento, ¿sí?, a 1.5 grados para mantener un planeta habitable. El Acuerdo de París también decide revisar los compromisos de los países cada 5 años y proporcionar financiamiento a los países en desarrollo para mitigar el cambio climático y mejorar su capacidad de adaptación a los impactos. El Acuerdo de París es un tratado internacional jurídicamente vinculante, entró en vigor el 4 de noviembre del 2016. Hoy hay 193 partes, 192 países más la Unión Europea que se han unido al Acuerdo de París. Este acuerdo prevé que las naciones desarrolladas ayuden a las naciones en desarrollo en sus esfuerzos de mitigación y adaptación al clima, al tiempo que crean un marco para el monitoreo transparente y la presentación de informes de los objetivos climáticos de los países. El Acuerdo de París marca el comienzo de un cambio hacia un mundo de cero emisiones netas. La implementación del acuerdo también es esencial para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, Escocia, la COP26, reunió a 120 líderes mundiales y más de 40,000 participantes registrados. Los recortes a las emisiones globales de gases de efecto invernadero aún están lejos de donde deben estar, pero la COP26 produjo nuevos bloques de construcción para avanzar en la implementación del Acuerdo de París. ¿Qué se acordó en Glasgow? Se reconoce la emergencia. Los países reafirmaron el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de temperatura a 2 grados centígrados, sí, pero proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1.5, expresando alarma y máxima preocupación. Los países enfatizaron la urgencia de actuar en esta década crítica, cuando las emisiones de dióxido de carbono deben reducirse en un 45% para alcanzar el cero neto a mediados del siglo. Alejarse de los combustibles fósiles. Los países finalmente acordaron una disposición que pide una reducción de la energía en base al carbón y una eliminación gradual de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Dos cuestiones clave que nunca se habían mencionado explícitamente con anterioridad.
Glasgow invita a los países desarrollados a cumplir plenamente con el objetivo de 100.000 millones de dólares con urgencia. Los países desarrollados expresaron su confianza en que el objetivo se alcanzaría el próximo año, el 2023. El Pacto de Glasgow pide que se duplique la financiación para apoyar a los países en desarrollo en la adaptación a los impactos del cambio climático y la creación de resiliencia. El uso insostenible de la tierra, el suelo, el agua y la energía para la alimentación contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. Las temperaturas más altas a su vez afectan los recursos para producir alimentos. 850 millones de personas en el mundo enfrentan hambre hoy en día. Los sistemas para producir, envasar y distribuir alimentos generan 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero y causan hasta el 80% de la pérdida de biodiversidad. Nos referimos a la cría de ganado y deforestación que la acompaña. Sin intervención, las emisiones del sistema alimentario probablemente aumentarán hasta en un 40% para el año 2050, dada la creciente demanda de la población. El sistema alimentario representa actualmente alrededor del 30% del consumo total de energía del mundo, la mayoría aún producido con combustibles fósiles que generan emisiones. Bajo temperaturas más altas es probable que disminuyan los rendimientos de los cultivos. El 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están asociadas con alimentos que no se consumen. El consumo de dietas saludables y sostenibles presenta grandes oportunidades para reducir las emisiones de los sistemas alimentarios y mejorar los resultados en materia de salud, incluso mediante un menor consumo de alimentos de origen animal que consumen mucha energía y tierra. El cambio climático es la mayor amenaza para la salud que enfrenta la humanidad. Los impactos ya están dañando la salud a través de la contaminación del aire, las enfermedades, los fenómenos meteorológicos extremos, el desplazamiento forzado, la inseguridad alimentaria y las presiones sobre la salud mental. Cada año, los factores ambientales cobran la vida de alrededor de 13 millones de personas. Cumplir con los objetivos del Acuerdo de París podría salvar alrededor de 1 millón de vidas al año en todo el mundo para el 2050, a través de la reducción de la contaminación del aire solamente. Evitar los peores impactos climáticos podría ayudar a prevenir 250,000 muertes adicionales relacionadas con el clima por año de 2030 al 2050, principalmente por desnutrición, malaria, diarrea y estrés por calor. El valor de los beneficios para la salud de la reducción de las emisiones de carbono sería aproximadamente el doble del costo global de implementar medidas de mitigación de carbono. El transporte produce alrededor del 20% de las emisiones globales de carbono. Las alternativas como caminar y andar en bicicleta no solo son ecológicas, sino que también ofrecen importantes beneficios para la salud. Una producción más sostenible podría prevenir cerca de 11 millones de muertes prematuras al año. Proteger la salud y evitar la ampliación de las desigualdades en materia de salud. ¿Sí? Para proteger la salud y evitar la ampliación de desigualdades en materia de salud, los países deben construir sistemas de salud resilientes al clima. La mayoría de los países identifican la salud como un sector prioritario vulnerable al cambio climático. Pero sigue existiendo una enorme brecha financiera. Menos del 2% del financiamiento climático multilateral se destina a proyectos de salud.
Las sociedades sanas dependen de ecosistemas que funcionen bien para proporcionar aire limpio, agua dulce, medicamentos y seguridad alimentaria. Estos ayudan a limitar las enfermedades y estabilizar el clima, pero la pérdida de biodiversidad está ocurriendo a un ritmo sin precedentes, afectando la salud humana en todo el mundo y aumentando el riesgo de enfermedades infecciosas emergentes. Esta sección está tomada directamente de Naciones Unidas, ¿sí? La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es la Environmental Protection Agency, también elabora sobre el tema de los efectos sobre la salud del cambio climático. Según esta agencia, los riesgos de enfermedades sensibles al clima y los impactos en la salud pueden ser altos en los países que tienen poca capacidad para prevenir y tratar enfermedades. Hay muchos ejemplos de impactos en la salud relacionados con el cambio climático. Los aumentos de temperatura están relacionados con un estrés por calor más frecuente y severo. El empeoramiento de la calidad del aire, que a menudo acompaña las olas de calor o los incendios forestales, puede provocar problemas respiratorios y exacerbar las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Los impactos del cambio climático en la agricultura y otros sistemas alimentarios pueden aumentar las tasas de malnutrición y enfermedades transmitidas por los alimentos. Los cambios climáticos pueden influir en las enfermedades infecciosas. Las zonas de África subsahariana y occidental son sensibles a la propagación de la meningitis y estarán particularmente en riesgo si las sequías se vuelven más frecuentes y graves. La propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos, como la malaria, el dengue y el virus del Nilo Occidental, puede aumentar en áreas que se proyecta que recibirán más precipitaciones e inundaciones. Los cambios en los patrones de precipitación y los eventos climáticos pueden provocar impactos en la salud en cascada, particularmente cuando se interrumpen los sistemas de energía, agua o transporte. Las enfermedades diarreicas causadas por el agua contaminada y las fuentes de alimentos son una preocupación importante especialmente para los niños. Los efectos del cambio climático global en la salud mental y el bienestar son partes integrales de los impactos generales en la salud humana relacionados con el clima. Las consecuencias del cambio climático, un segundito. Sí, las consecuencias del cambio climático para la salud mental van desde síntomas mínimos de estrés y angustia hasta trastornos clínicos como ansiedad, depresión, estrés postraumático y pensamientos suicidas. Si ustedes visitan la página de la Agencia de Protección Ambiental, ¿sí?, también van a encontrar relacionados efectos por regiones, efectos en América Latina y el Caribe, en Norteamérica, en Asia, sobre todo la parte del sur de Asia, efectos en los polos también, ¿sí?, efectos sobre las islas, ¿sí? En fin, hay un análisis muy detallado de la Agencia de Protección Ambiental en relación con los impactos del cambio climático sobre distintas regiones del planeta y son, pues son alarmantes, ¿sí? Creo que también es importante mencionar algo que el doctor Carrillo Esper hizo el favor de transmitirme, es que existe una resistencia
¿verdad? Mental para las noticias negativas. Somos muy proclives a aceptar las noticias que nos son favorables o que refuerzan de alguna manera nuestras convicciones. Y eso hace que se dificulte también la comunicación sobre las implicaciones del cambio climático. Es fundamental cambiar patrones de consumo, patrones de vida, y bueno, y reforzar la transición hacia las energías limpias. No se puede ser negacionista. Creo que es muy lamentable que haya países todavía que buscan mantener actividades de generación energéticas intensivas en carbono, inclusive en combustóleo. ¿Sí? Es un caso que no está muy lejos de lo que nosotros vemos de manera cotidiana. ¿Sí? Un tantito, por favor. Como conclusión, yo diría que la crisis energética hoy, ¿sí?, podría ser un llamado de atención muy importante para moverse hacia las energías renovables. ¿Sí? El hecho de que el mundo todavía dependa sobremanera del petróleo y el gas, y no tenga fuentes de energía renovable, pues hace que el precio del gas y del petróleo se incrementen de manera muy importante. Los países han ido avanzando, inclusive China, que genera el 30% de las emisiones de gas de efecto invernadero, y también Estados Unidos, que genera el 14%, pues tiene un presidente extremadamente preocupado y consciente, comprometido, ¿verdad?, con la lucha contra el cambio climático, ¿verdad? Es muy posible que en el corto mediano plazo los impuestos a los productos que tienen una huella de carbono se empiecen a dar, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Y si México no hace una transición, pues definitivamente vamos a sufrir en lo económico también por causa de no estar trabajando para lograr los objetivos a los que nos comprometimos, ¿verdad?, mediante el Acuerdo de París, ¿verdad? Los demás principales emisores pues, son la Unión Europea, India, Rusia y Japón. La cooperación entre todos es fundamental, entre todo el planeta, pero entre los principales emisores es fundamental para evitar la catástrofe que se avecina. El mundo está definitivamente distraído con conflictos político-militares y se está postergando la lucha contra el cambio climático. John Kerry, que es el emisario para cambio climático del presidente Biden, ha anunciado su interés en reunirse con China. La visita de la señora Pelosi a Taiwán pues hizo que China cortara todos los canales de comunicación militares, incluyendo la parte del cambio climático. Es importantísimo reanudar todos los contactos, sobre todo los militares y los relativos al cambio climático. Es imperativo, es urgente que China y Estados Unidos tomen la iniciativa para evitar una catástrofe nuclear, incluyendo lo concerniente a Rusia. Si hay un país que tiene influencia sobre Rusia es China, ¿sí? Y que Estados Unidos, junto con China, tomen la iniciativa en materia climática para evitar una tragedia planetaria. Vamos en el Titanic planetario. Bueno, pues muchísimas gracias por su amable atención y quedo atento a comentarios, posibles preguntas, en fin. Muchas gracias.